La sensación de hinchazón es muy fea, horrible. Nada peor que terminar una comida sintiéndose inflados, pesados. Y si bien esto puede ser causado por una diversidad de razones, incluyendo cambios hormonales, síndrome de colon irritable e incluso el hábito de tragar aire cuando se bebe o come rápidamente, lo cierto es que lo que comemos y bebemos suele ser el principal desencadenante. Y en este sentido, las grasas, azúcares y harinas refinadas, junto con los ultraprocesados y las bebidas alcohólicas, suelen ser los principales sospechosos. ¿Y qué ingerimos principalmente en ciertos momentos del año, como por ejemplo en las fiestas? Grasas, azúcares, harinas refinadas, ultraprocesados y bebidas alcohólicas. Y sucede que los alimentos y bebidas de este tipo alteran nuestra microbiota intestinal, aun cuando la cuidamos durante el resto del año. Esto produce más ácidos grasos y gases, provocando esa tan molesta inflamación y haciéndonos retener líquidos, lo cual además suele causarnos malestar. Lo bueno de todo esto es que hay soluciones y son bastante simples. Por un lado, hacer ejercicio y por otro, una dieta de desintoxicación que repare el daño que acabamos de hacerle a nuestro cuerpo. Quiero dejarte bien en claro que por el lado del ejercicio no hace falta que te mates entrenando, simplemente se trata de moverse, de hacer actividad física. Un buen ejemplo de esto puede ser la sesión de 4x1 que ya vimos en detalles en este canal en un video específico, el cual te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo, pero después de que termines esto. Inclusive te digo que ese entrenamiento es ideal aún para las personas que todavía no corren. Es muy fácil y no vas a tener ningún problema en hacerlo. Pero quiero que en este video nos centremos en la otra parte, en la nutrición. Y para eso, a continuación, vamos a ver 10 alimentos que podrás agregar en tu carrito de compras en tu próximo viaje al supermercado y que te van a ayudar a acelerar esos procesos de desinflamación de tu cuerpo. Empezamos este conteo. En el puesto número 10 nos encontramos con la palta o aguacate. Y aprovecho para preguntarte cómo la llaman en tu país. Deja un comentario debajo con ese nombre, palta, aguacate o tal vez de otra forma. Sea como sea, lo cierto es que esta fruta puede ayudarnos mucho en este proceso de desintoxicación. Y tratemos de explicar por qué. Para algunas personas comer demasiados alimentos salados puede conducir a la retención de líquidos, lo que termina provocando hinchazón en el cuerpo, que puede revertirse comiendo alimentos ricos en potasio, como por ejemplo las paltas o aguacates. El sodio y el potasio son dos electrolitos, dos minerales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Dicho de una forma muy simplificada, el sodio ayuda a las células a absorber agua, mientras que el potasio a expulsarla. El potasio también permite que los nutrientes fluyan a las células y que expulsen sus desechos. Las recomendaciones generales para personas adultas es consumir como mínimo 3.510 miligramos de potasio al día, pero la realidad es que la mayoría de las personas ni siquiera se acercan a esos números. Y los alimentos que te ayudan a reducir la hinchazón y que contienen mayor cantidad de potasio son los aguacates o paltas, las papas, los plátanos o bananas, las legumbres en general, las espinacas y las calabazas. Y algo muy interesante de las paltas o aguacates es que funcionan muy bien con cualquier comida, desayuno, almuerzo o cena, e inclusive encajan perfectamente en las dietas bajas en carbohidrato o cetogénicas. Además contienen grasas saludables, por lo que nos mantienen con sensación de saciedad durante más tiempo. En este canal hace un tiempo hicimos un video hablando de las propiedades del aguacate o palta y explicando cuáles son los beneficios de consumirlos regularmente. Te voy a dejar también el enlace a ese video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo, pero después de esto, porque todavía quedan 9 alimentos más. En el siguiente puesto, número 9, el jengibre. Es uno de los remedios caseros más antiguos para múltiples problemas. Usado para aliviar desde dolores musculares hasta dolor de garganta, el jengibre también puede ayudarnos en la desinflamación. Y esto se debe a que los compuestos que contiene puede estimular la producción de jugos gástricos naturales de nuestro organismo. De esta forma ayuda con la digestión y reduce la hinchazón causada por la indigestión.
Una buena idea para consumirlo es cortar algunas rodajas delgadas de jengibre fresco y sumergirlas en agua bien caliente para así crear un té que se puede beber luego de las comidas. El jengibre fresco también puede agregarse a batidos y aderezos para ensaladas. Por otra parte, la opción que viene seca en polvo puede agregarse, por ejemplo, a la avena, a los cereales de tu desayuno, para darle un poco más de picante, de tole tole. Seguimos con esta cuenta regresiva y en el puesto número 8 encontramos a las naranjas. La mayoría de las personas necesita agregar más fibra a su dieta, pero después de comer alimentos difíciles de digerir, los gases y la hinchazón pueden aparecer como un efecto secundario. Y esto pasa especialmente cuando no estamos acostumbrados a ingerir fibra, ya que los gases son un subproducto de la digestión, o mejor dicho, del intento de digestión de fibra por parte de nuestro cuerpo. Beber agua durante todo el día puede ayudar a estimular el movimiento de los alimentos a través de nuestro sistema digestivo, pero también, además del agua, podemos comer alimentos que la contienen en grandes cantidades, como por ejemplo las naranjas, melones, sandías, tomates o pepinos. En el puesto número 7 encontramos a los espárragos. Sabemos que cuando los consumimos, luego orinamos con un olor bastante fuerte y un poco desagradable. Sin embargo, debido a que es un diurético natural, nos hace orinar más, lo que ayuda a eliminar el exceso de agua, favoreciendo los procesos de limpieza, depuración y desintoxicación de nuestro organismo. Y esto alivia las molestias causadas por la retención de líquidos. Pero esto no es todo. Los espárragos también contienen fibras prebióticas, que no son microorganismos vivos, sino sustancias que estimulan el crecimiento de los probióticos y otras bacterias que se encuentran en nuestro organismo y que forman la flora intestinal. Por lo tanto, ayudan a alimentar las bacterias buenas de nuestros intestinos para que nuestro sistema digestivo funcione bien. En el puesto número 6 encontramos a la menta. Si te sentís un poco pesado o pesada después de una comida, hacete un favor y toma una taza de té de menta. Los extractos de sus hojas pueden ayudarte a relajar los músculos de tus intestinos y a aliviar los espasmos que causan molestias. Y si bien cualquier té de mentas de los que vienen en saquitos va a ayudarte, nada mejor que las hojas frescas para ponerlas dentro de una taza de agua bien caliente y así preparar un té natural con propiedades antiinflamatorias, anti-hinchazón. También podés usar algunas hojas frescas para colocar en el agua fría para beber en verano, o inclusive picarlas bien finitas y echarlas a las frutas. Por eso es siempre una buena idea tener una planta de menta en tu jardín o en tu maceta en el balcón. Crece muy rápido, muy fácilmente y no lleva demasiado cuidado más que echarle agua de vez en cuando. En el número 5 encontramos a los frijoles y otras legumbres. Parece contradictorio, pero los alimentos como las legumbres y las verduras crucíferas como el brócoli en ocasiones pueden hacernos sentir como que nos comimos una pelota. Pero al mismo tiempo el alivio puede provenir de comer más de estos alimentos y no menos. Exponer a nuestro organismo a estos alimentos con más frecuencia puede entrenarlo para una mejor digestión, alimentando, estimulando y reequilibrando la microbiota de nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, si no acostumbras a comer legumbres frecuentemente, trata de ir agregándolas a tu dieta de forma gradual y permanente. En el número 4 nos encontramos con el hinojo y las semillas de hinojo. Y justamente estas semillas con su sabor a anís no solamente son una buena forma de evitar el mal aliento, se trata de un ingrediente típico mediterráneo que también se utiliza tradicionalmente para aliviar problemas digestivos como la hinchazón y los dolores de estómago. Y es por esto justamente que muchos restaurantes de comida india te sirven semillas de hinojo luego de las comidas. También podés incluir fresco a este crocante y sabroso vegetal cortándolos en rodajas delgadas y agregándolos a tus ensaladas, o bien hacer con sus semillas un té sumergiéndolas en agua bien caliente. En el puesto número 3 encontramos al kéfir. Este producto lácteo parecido al yogur líquido también es conocida en algunos países como yogur búlgaro, leche kefirada o yogur de pajaritos. Déjame también un comentario aquí debajo, cómo se la conoce en tu país. Muchas veces los gases y la hinchazón de vientre aparecen cuando las bacterias en el tracto digestivo se salen de control.
Cuando este es el caso, los probióticos que están presentes en algunos alimentos fermentados, como por ejemplo el kéfir, pueden ayudarnos a reequilibrar esa flora bacteriana. Y en este sentido, seguramente ya sabés que también el yogur es una fuente confiable de probióticos, pero quizás no sepas que el kéfir tiene hasta 3 veces más bacterias beneficiosas que el yogur. Además, si tenés problemas para digerir la lactosa, el kéfir puede ser una opción muy interesante porque prácticamente carece de ella. Y esto se debe a que las bacterias de los gránulos que se usan para fermentar la leche se alimentan justamente de la lactosa, que es un carbohidrato. En el puesto número 2 del conteo encontramos a la leche tipo A2. Normalmente se culpa a la lactosa de los dolores de estómago que aparecen después de beber leche, pero la evidencia científica sugiere que también puede haber otro culpable, y estamos hablando de la llamada beta-caseína A1, que es una proteína presente en la mayoría de las leches de vaca y que también puede causar distensión abdominal, dolores en la zona y otros síntomas bastante indeseables. Por lo tanto, si es tu caso y aún habiendo probado la leche sin lactosa, continúas con los problemas, podrías tal vez probar con este tipo de bebidas que solamente contienen la proteína beta-caseína A2 y no la A1. Si bien aún falta más investigación al respecto, el debate sobre las diferencias entre las leches con beta-caseína A1 y A2 está en curso, y sí hay investigaciones que sugieren que la beta-caseína A1 puede causar síntomas digestivos adversos en ciertas personas. Y atención, porque llegamos al número 1 de este conteo y aquí nos encontramos con un verdadero tapado. Estamos hablando del diente de león, también conocido como achicoria amarga o achicoria salvaje. Y es una hierba que seguramente conoces y viste muchas veces, tal vez sin saber que es comestible y que es mucho más que una hierba mala. Funciona muy bien como un potente diurético para nuestro cuerpo. Por este motivo nos ayuda a orinar más y a mejorar la distensión del estómago causada por la retención de agua. Al eliminar el agua y el sodio del cuerpo, el diente de león, además, en algunos casos también puede ayudar a las personas a reducir la presión arterial. El diente de león o achicoria salvaje tiene muchísimas propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo que están siendo comprobadas por la ciencia en los últimos años. Hay muchos estudios publicados al respecto que demuestran beneficios para la salud de nuestro hígado, de nuestros huesos, para el control de la diabetes tipo 2 e inclusive también propiedades anticancerígenas. Como siempre, como hacemos en cada video de este canal, cuando hablamos de estudios científicos y de fuentes, te dejo aquí debajo en la descripción todos los enlaces a esas fuentes, a esos estudios, para que puedas ir a verlos y consultarlos para ampliar un poco más de cada tema. Cortando sus hojas bien delgadas, podés agregarlos a tus ensaladas para darle un toque más amargo, o bien hacer un té ingiriéndolas en agua bien caliente y beberlo después de las comidas. Te aclaro por si no te percataste del nombre, es bien amargo, pero hay que acostumbrarse a su sabor. Por otro lado, si bien las plantas de diente de león son seguras para la mayoría de las personas, especialmente cuando se consumen como alimentos, también pueden interactuar con algunos medicamentos, incluyendo cierto tipo de antibióticos, anticoagulantes y medicamentos para el azúcar en sangre. Por lo tanto, si estás tomando algún medicamento recetado, asegúrate de consultar a un profesional de la salud antes de consumir diente de león. Y esto me da pie para decirte una vez más que este video, como todos los de este canal, tienen un fin meramente informativo y educativo, que de ninguna forma reemplazan la visita a un profesional, la consulta con un médico. Todo lo contrario, te estamos incentivando desde acá a que lo hagas regularmente para así tener un mayor conocimiento y control de tu cuerpo. Si este video te gustó, si te pareció de alguna forma útil, por favor déjale tu me gusta, deja también algún comentario debajo sobre si consumís los alimentos de los que hablamos en esta lista y si ya conocías tal vez sus propiedades en algunos de ellos o tal vez si alguno te sorprendió más que otros. Y por supuesto también me ayudás muchísimo si además de esto compartís este video en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp entre personas a las que puedan interesarles estos temas. Abrazo de Finisher para todos y a seguir haciendo actividad física y a llevar una dieta saludable que no es para nada difícil y para nada aburrida.